sesión de hoy es una de las más densas, posiblemente del curso. Espero que no terminemos todos con migraña. Y justamente la parte 2 de tecnología fotovoltaica, lo que vamos a estar hablando es sobre física de semiconductores. Aquellos que anduvieron por mecánica del estado sólido, física 4 y les haya gustado el curso, estoy completamente seguro de que la clase de hoy les va a gustar. Es una clase pues bastante densa. Yo mostraré los contenidos de forma bastante simple, y el objetivo al final de la clase de hoy es que podamos entender qué es lo que realmente pasa en una celda solar, y voy a hacer básicamente la aclaración que la clase de hoy es física de semiconductores aplicados al silicio. Más adelante, en clases futuras, vamos a estar hablando otros tipos de materiales, otros tipos de tecnología y cómo varía ligeramente lo que es esta parte de física, aunque muchos principios son exactamente los mismos, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hablar es más o menos la agenda del día de hoy. Es un poco pesada. Tenemos la parte de introducción. Vamos a hablar de la estructura atómica del silicio, ¿ok? Que es la materia prima. Vamos a hablar sobre el dopaje y los concentradores, los concentradores de portadores. Vamos a hablar sobre los procesos de generación y recombinación de pares electrón-hueco. Vamos a estar hablando y estudiando la unión PN, y vamos a hablar del modelo equivalente de una celda solar. Así que hoy vamos a estarnos devolviendo a ciertas clases de física 4, dependiendo el enfoque que le hayan dado, y si no a la parte, pues toda la parte de activos, entendiendo lo que es la física del semiconductor e ir entendiendo muchas cosas. Posiblemente, si no hayan entendido algunos conceptos de los diodos y demás, espero también que con la clase de hoy la podamos pues resolver. Al final los conceptos no varían mucho. Y algo importante que ya se los había comentado en clases anteriores, pues una celda solar de silicio, especialmente si son del tipo P, es básicamente una unión o un diodo PN, nada más que una área más larga, ¿ok? Y por último vamos a hablar del modelo equivalente de una celda solar, que esta va a ser la introducción a lo que vamos a estar viendo en la siguiente clase post-evaluación. Así que arranquemos. Hoy tenemos lo que es la parte introductoria. En esta parte introductoria hay varios conceptos importantes que en teoría ya ustedes los deberían manejar o hasta cierto punto tener en consideración. Y hay, hay tres parámetros importantes de medición en los semiconductores, y hay un concepto importante que tenemos que conversar al respecto, que son las brechas de banda energética. Lo primero que analizamos cuando tenemos en un semiconductor, o lo que ya sabemos de los cursos anteriores, es que un semiconductor es un material dopado, y este material dopado lo que muestra es cierta incorporación, lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante, de otros elementos para poder manipular las características eléctricas del material. En esa línea, nosotros tenemos que hablar de concentraciones. Y una concentración básicamente es la densidad de átomos que tenemos en el conductor. En este caso tenemos dos líneas. Tenemos átomos o partículas que son donadoras, que estos son los que aportan pues cargas negativas, y tenemos átomos aceptadores, que son los que aceptan esas cargas negativas que se pueden incorporar. Vamos a verlo con más detalle más adelante, pero es importante mantener estos dos variables en consideración a nivel del semiconductor. El siguiente parámetro que tenemos que evaluar respecto a la caracterización de un semiconductor son los coeficientes de movilidad y los coeficientes de difusión. Recordemos una característica principal de los semiconductores, y es que dadas las características de su banda energética, pueden operar como conductores bajo ciertas condiciones y pueden operar como aislantes en otras condiciones. Eso básicamente nos permite una discretización, ¿ok? Hay corriente o no hay corriente, lo cual pues da cabida a todo lo que es la computación aplicada, tal cual como la conocemos hoy en día. Esto es posible dada a la afectación y a los coeficientes de difusión de los electrones o de las partículas en un átomo o en un conjunto de átomos o en una red de átomos, ¿ok? Entonces, el concepto de movilidad
está directamente relacionado con qué tan fácil se pueden mover esos electrones a lo largo del material, y el coeficiente de difusión está directamente relacionado con la forma en la que ellos pueden llegar a generar una verdadera movimiento a lo largo del semiconductor. Esto nos da como resultado el tercer parámetro que ya tenemos, que es la vida útil y el largo de difusión. ¿Okay? Básicamente la vida útil es el porcentaje de tiempo que yo puedo tener a nivel de carga, y el largo de la difusión está directamente relacionado con la distancia que yo me puedo desplazar en el material o en las bandas conductoras. Esto lo vamos a ver más adelante. Hay un cuarto factor que, más que un parámetro, es una forma en la que nosotros estudiamos los semiconductores, ¿ok? Y básicamente, especialmente el segundo, que es el índice de refracción, está directamente relacionado con la óptica de una celda solar. Así que la primera de ellas es la brecha de banda energética, que es la distancia que tenemos entre la banda de valencia y la banda de conducción. Y el segundo está directamente relacionado con la capacidad de absorción de radiación del espectro que puede tener un material. ¿Ok? Lo que tenemos en la fotografía es una representación de una celda solar. Ya la estuvimos discutiendo ligeramente en la clase anterior. Tenemos básicamente una unión PN o NP. De hecho, que hay cambios que vamos a ver más adelante cuando hablemos de nuevas tendencias en tecnologías fotovoltaicas que cambian esas condiciones. Tenemos un emisor y tenemos una base, un material que sirve como emisor y un material que sirve como base. Básicamente el emisor es la capa o la sección del material responsable de recibir la radiación y posterior a ello hacer la generación de los electrones sobre el material. La base es la encargada de mantener el proceso de conducción y sobre ello pues generar una corriente eléctrica. Después de eso tenemos ciertas componentes especiales de los materiales que ya difieren un poco más de lo que puede ser un diodo. El primero de ellos es la texturización o las capas antirreflejo, que son capas, básicamente lo que queremos, el ideal o una celda solar ideal debería poder absorber toda la radiación, porque si nosotros no absorbemos esa radiación, tenemos pérdidas que se van a ver reflejadas en múltiples maneras, por ende podemos o tenemos menos electricidad que producir. Después de esto, otros componentes importantes son los conectores eléctricos, que en este caso son conocidos como los fingers o las conexiones que van entrelazando la celda solar, y los busbar o barras de conexión o líneas de conexión, que básicamente es el cable que conecta la corriente eléctrica generada. Un aspecto importante que es parte de las tecnologías más innovadoras y que ya se ha ido mejorando en los últimos tiempos a una segunda generación es el contacto trasero, que juega un papel crucial y que lo vamos a estar analizando más adelante. ¿Ok? Esto es a nivel de introducción. Básicamente, esta introducción que les estoy dando es exactamente la misma de cualquier semiconductor. Sin embargo, la clase de hoy va a estar enfocada en celdas de silicio. ¿Ok? Recordemos, y ya lo estuvimos analizando previamente, que el principal material o componente de los paneles solares son los paneles de silicio cristalino, en este caso, que básicamente casi que paran el 90% de los paneles solares instalados a nivel mundial. De ahí la importancia de que podamos estudiar la estructura atómica del material base, que es el silicio. En esta línea tenemos dos configuraciones, ¿ok? Lo primero que debemos mencionar del silicio es que el silicio presenta un número atómico de 14. Eso significa que tiene 14 electrones distribuidos en tres potenciales diferentes, ¿ok? Tiene en el potencial energético, en el primer nivel, tiene 2 electrones, en el segundo tiene 8 y en el último tiene 4 electrones, ¿ok? Estos electrones están distribuidos en los espines 2s y 2p de manera respectiva. Básicamente son los que están más cercanos al núcleo y son los que dan las propiedades del silicio. Esto no cambia mucho o no presenta interacción con otros materiales. Ahora vamos a hablar de los 4 electrones que están en la superficie del átomo, ¿ok?
Y estos 4 electrones de la superficie del átomo son los que están más alejados del núcleo y por este motivo son los que pueden tener verdaderas interacciones con otras partículas que se generen. ¿Ok? Estos son conocidos como los electrones de valencia. Ya ustedes lo conocen de clases anteriores de física y química. Y en el caso del silicio son 4 que presentan configuraciones pues bastante interesantes. Lo primero de ellos es que si nosotros tenemos la capacidad de agarrar un cubo de silicio puro y lo vamos degradando a nivel atómico, la primera de las características interesantes que vamos a estar viendo en este material es la capacidad de cristalización que tiene. Es decir, yo voy a llegar a unidades muy pequeñas que básicamente son cristales, ¿ok? Y son unidades cúbicas, dependiendo cómo las extraiga, incluso las puedo obtener isomorfas e isotrópicas. Esto quiere decir que tienen las mismas características mecánicas y eléctricas en todas las caras, y eso lo permite pues una forma muy fácil de construcción a nivel general. Entonces, la primera fotografía que tienen ustedes por acá es la unidad de rejilla, que representa la unidad única de silicio. Básicamente, la orientación de la unión de esas rejillas es lo que define la diferencia entre un panel monocristalino y un panel policristalino. ¿Ok? Lo segundo que vemos a nivel de ilustración es la estructura atómica de una parte, pues, de una celda solar. Si le podemos degradar por técnicas de microscopía, ¿ok? Podríamos llegar a ver este tipo de configuraciones eléctricas. Vamos a estar viendo entonces cuál es la verdadera interacción que yo puedo generar, cómo yo puedo empezar a generar moléculas o partes más grandes de silicio, ¿ok? Entonces, ya hablamos que tenemos 4 electrones de valencia y estos electrones de valencia pueden o tienen la capacidad de, en la característica especial de silicio, dada la forma cúbica que también presenta en los enlaces covalentes, de compartir un electrón con otro átomo de silicio. Entonces, esta es una configuración básica de silicio. Un átomo de silicio se interconecta con otros 4 átomos de silicio y entre ellos empiezan a formar 2 pares. Comienzan a compartir un átomo un electrón por átomo, y eso genera un enlace covalente compartido. Parte importante de la estructura cristalina del silicio, que esto es fundamental para la fabricación y eso permite la parte de fabricación de las técnicas, cómo se generan las oleas, es que todos los ángulos de todos los enlaces son de 109.5 grados. Ahí me comí el Celsius, pero no es Celsius, solamente son grados convencionales. Y esto permite que la forma cúbica obtenga ciertas propiedades físicas que a la hora de establecer un proceso de modelado de silicio me genere características interesantes de material, y lo cual ha facilitado la fabricación en masa, ¿ok? Al final de cuentas, el silicio ha sido por lo depurado de las técnicas que se ha mantenido, 2, y la abundancia que tiene sobre el planeta Tierra. Entonces, al ser el segundo material más abundante que pudiéramos tener por acá, a nivel de extracción, esto ha facilitado que se invierta demasiado en entender el proceso de fabricación, lo cual ha abaratado los costos y por eso los seguimos pues manipulando y manejando. ¿Ok? Algo importante que tenemos que mencionar respecto al silicio, y que es una de las características que lo conforman, es que al tener 4 electrones en el orbital más largo, esto genera vibraciones en el material. ¿Ok? Entonces, básicamente el silicio, a no ser de que estemos en la temperatura de Bose-Einstein de 0 Kelvin, va a empezar a vibrar la red. Y esta red va a querer generar un movimiento. Para que ustedes se den una idea, para el silicón intrínseco, que es un concepto importante cuando hablamos de un semiconductor intrínseco, es un semiconductor completamente puro, en el cual no tenemos un material añadido a esa estructura, aproximadamente 1.5 por 10 a la 10 centímetros cúbicos de enlaces son rotos, son rotos, ahí sí, son rotos, y esto genera pues
muchas partes de vibración. Nótese que 300 Kelvin es la temperatura ambiente que tenemos. Dado que no hay dopajes de electrones, o no hay dopaje, no hay una concentración mayor de un elemento, eso significa que por cada electrón nuevo que yo genere, voy a dejar un agujero o un hueco, ¿ok? En este caso, para un material intrínseco, una de las reglas principales en las que nos basamos a nivel de dopaje es que el número de electrones es igual al número de huecos. Y esta es importante porque esto lo que nos permite es lo que se conoce como equilibrio termodinámico en el semiconductor, ¿ok? En la imagen tenemos dos configuraciones. Tenemos una red, que es un modelo de enlace de silicio. Básicamente tenemos el modelo representado como una red. Podemos ver un átomo de silicio. Vemos entonces los 4 electrones de la banda energética más alejada del núcleo. Y vamos a ver una red de más átomos de silicio donde tenemos 4 electrones en la parte de valencia. Como les decía, el silicio es un material inquieto y este material genera muchas vibraciones que por encima del cero absoluto va a empezar a vibrar y esto va a liberar pues rupturas en los brazos o en los huesos de la red del silicio. Cuando yo genero un electrón, lo que sucede es que yo el electrón lo genero, lo transporto a un espacio en vacío, ¿verdad? A la banda de vacío que tenemos en los semiconductores y esta banda de vacío pues me deja un agujero, ¿ok? Entonces, esto es importante, como se puede ver, dado que no hay un dopaje de otros elementos, porque ya lo vamos a ver, esa manipulación que nosotros efectuamos, pues básicamente todos los electrones que sean separados de las bandas de valencia van a generar la misma cantidad de huecos. Entonces, esa parte de equilibrio es bastante importante. Ahora bien, dada esa característica, ya ustedes pueden intuir de que una de las primeras opciones que se tienen es la manipulación del semiconductor. Al final del día, para poder tener características de conducción, necesitamos un flujo de electrones. Entonces, necesito modificar la estructura del material de tal manera que yo pueda generar fácilmente este bloque de electrones. Y es básicamente lo que se conoce como el proceso de dopaje, ¿ok? La concentración de electrones y de huecos no solamente se da de forma natural, que es en un semiconductor intrínseco, sino que yo lo puedo manipular mediante el dopaje, ¿ok? La palabra dopaje pues significa una modificación y en este caso específico de los materiales semiconductores, una sustitución de átomos de silicio de la red cristalina, dadas las condiciones del cristal de silicio, y esa sustitución se lleva a cabo con átomos que tengan 3 o 5 electrones de valencia. Hay varios candidatos, sin embargo, los materiales más utilizados para el dopaje son el boro, que tiene número atómico 5, y el fósforo, que tiene número atómico 15. En este caso, ustedes pueden observar que el fósforo es este material que tenemos acá. Esto es un semiconductor tipo N, haciendo una parte de memoria. Y es tipo N, dado que su carga es negativa, porque el fósforo presenta un electrón más, ¿ok? Dadas las cualidades del cristal y las habilidades del fósforo, tenemos que el fósforo se puede incorporar a la red cristalina del silicio, mantenerse adherido y adicionalmente adicionar un electrón extra, ¿ok? Entonces es un electrón que queda suelto, no queda en un enlace covalente y este electrón puede ser utilizado para la generación eléctrica que podamos tener más adelante, que es el objetivo último de la red, de una celda solar. La otra parte es el dopaje mediante el boro, que tiene un número atómico de 5, y esto representa que tiene 3 electrones en la banda de valencia. Cuando las mismas condiciones electropotenciales del boro permiten la adhesión del boro también a esta red de cristal. Este boro, al adicionarlo, nos presenta 3 electrones en la banda de valencia que generan enlaces covalentes y me queda un espacio vacío conocido como hueco, donde
se podría hacer una recombinación. Y esto es sumamente importante. Hay muchas técnicas de dopaje, pero las principales es por sublimación o deposición, esto a nivel de vapor. Básicamente se tiene el silicio y al doparlo se genera una capa inyectada al vacío, ¿ok? Como una sublimación, o en la mayoría de los casos con plasma y se hace esa inyección de electrones. Entonces, básicamente, yo tengo la red de cristal, el calor genera que el silicio vibre y eso me va a permitir, al estarlo bombardeando con boro o con fósforo, hacer intercambio de átomos, arrancar el silicio y meterlo en el proceso. Es un proceso bastante interesante. Cuando hablamos de dopaje, ustedes pueden manipular la cantidad de partículas que ustedes pueden adicionar, ¿ok? Y a esto se le llama, pues, nivel de dopaje. Ese dopaje, ustedes podrían pensar inicialmente, aunque lo vamos a ver en el resto de la clase, de que es sencillo, o más bien, uno debería intentar inyectar la mayor cantidad de electrones posibles, ¿ok? Hay ciertos efectos y límites que se mantienen a nivel del dopaje de los conductores y por eso no son tan recomendados. Hay que generar un balance y vamos a entender el por qué más adelante. Una de las primeras condiciones para quitar esta idea de meter tantos electrones como sean posibles es la capacidad de movilidad. ¿Ok? Uno de los problemas que tenemos con el semiconductor, que ya lo mencioné especialmente con el silicio, es que el silicio se va a encontrar vibrando en todo momento. ¿Ok? Al encontrarse vibrando en todo momento, eso genera o provoca que la probabilidad de colisiones sea mayor. Es decir, yo tengo un electrón suelto y al momento y las condiciones que yo puedo tener, imagínense que es una cuerda, la posibilidad de pasar sin chocar comienza a reducirse conforme más vibración tenga por un lado o mayor cantidad de electrones tenga. Entonces, al final del día, nada hago inyectando electrones en el sistema si no tengo la capacidad de hacer que se muevan a través de la malla del semiconductor, porque si no, no puedo generar una corriente eléctrica. Entonces, esta movilidad es sumamente importante. En el caso, esto es más de definición, cuando tenemos un tipo de portador de carga, dígase electrón o dígase un hueco, el que tenga más siempre se va a llamar portador mayoritario. En este caso, los huecos son los portadores mayoritarios en el tipo P y los electrones son los portadores mayoritarios en los semiconductores tipo N. Mientras que los restantes van a ser los portadores minoritarios de electrones en el tipo P y de huecos en el tipo N. Esto es importante y lo vamos a ver más adelante porque la contribución de uno y otro es importante para alcanzar este balance que les estoy diciendo para poder suplirlo a nivel de red. Este es el material, o más bien el nivel de dopaje que se puede conseguir en el silicio. Cuando tenemos una concentración de 10 a la 12 por centímetros cúbicos, o a la menos centímetros cúbicos, estamos hablando de un bajo nivel de dopaje, un dopaje moderado y un dopaje alto. ¿Ok? El dopaje alto puede ser para ciertas características especiales en switches. Sin embargo, el rango en el que se encuentran los dopajes de las celdas fotovoltaicas es entre 10 a la 16 y 10 a la 18 centímetros a la menos 3. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer con mi celda, tengo que andar por este rango y parte del porqué de esa explicación la vamos a ver más adelante. ¿Ok? Una de las condiciones para poder caracterizar el semiconductor es que yo lo deba ver en equilibrio. Y cuando hablo de las condiciones del equilibrio termodinámico, implica que no hay ninguna perturbación de ningún tipo, no estoy aplicando un voltaje externo, no hay presencia de campos magnéticos, no hay iluminación y no hay esfuerzos mecánicos. ¿Ok? Cuando yo tengo estas capacidades de caracterización, y recordemos, es un modelo físico, todo esto viene de los mecánicos cuánticos y es una idealización del material, yo tengo la capacidad de observar fotografías que me explican cuál es la verdadera característica del semiconductor.
Entonces, cuando nosotros hablamos de estas condiciones de equilibrio, yo puedo caracterizar el semiconductor de la siguiente forma. Tengo una banda de valencia, que es la última banda energética ligada al átomo que yo puedo conducir. Tengo una banda prohibida, que ninguna partícula, hay algunas excepciones, y entramos en temas de tunelajes cuánticos que pueden estar por acá. De hecho, que pasa mucho en celdas solares en la fabricación, lo vamos a ver más adelante, que es pues la diferencia entre la distancia que hay entre la banda de valencia y la banda de conducción. Este es un nivel energético en los enlaces covalentes que el electrón, cuando llega en este punto, puede transitar libremente por la red, y esto genera pues una corriente. ¿Ok? Estos son niveles energéticos, básicamente son áreas grandes sobre el electrón, y yendo más globalmente son volúmenes definidos. ¿Ok? Sin embargo, para simplificación del estudio, nosotros decimos que esta es la versión simplificada. Simplemente yo coloco dos líneas para poderlo caracterizar, y tengo mi banda de conducción o mi energía en la banda de conducción, y tengo mi energía en la banda de valencia. Recordemos que en el caso de las bandas energéticas por átomos, por electrones, sucede lo siguiente. Si yo le inyecto energía a un electrón, tengo la capacidad de subir de nivel. Y si yo le extraigo energía a dicho electrón, ese electrón va a bajar de nivel energético. Entonces, existe una barrera de rompimiento que me permite ciertas características especiales, donde en este caso para el silicio la banda prohibida EG es de 1.12 electron volt. Si yo aplico esta energía de 1.12 electron volt, yo tengo la capacidad de poder transportar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Y justamente ese tipo de juego es lo que nos permite establecer y generar conducción eléctrica en el sistema. Lo primero que tenemos que decir es que los sistemas, los semiconductores, al igual que toda la mecánica cuántica, no se basa en el dominio del tiempo, aunque sí lo analizamos para medir, pero sin embargo entramos con temas estocásticos y probabilísticos. ¿Ok? Recordando un poco a Schrödinger, puede que la partícula esté o no esté. En este caso, es una probabilidad, y el periodo de probabilidad es lo que se conoce como, o está definido como el Fermi-Dirac, y esta distribución básicamente fueron dos mecánicos cuánticos de los más modernos, ya pues era Schrödinger y las formulaciones de Boltzmann y demás, que ellos generaron una probabilidad matemática para encontrar la distribución de electrones. Entonces, esta distribución básicamente es, en la probabilidad tenemos que hablar sobre si estamos o no estamos, y obviamente hay una probabilidad de que estemos en un estado intermedio, pero en la simplificación ellos básicamente definieron un nivel energético. Para una red que esté en equilibrio termodinámico, eso significa que existe un límite en el cual este límite esté directamente relacionado, donde todos los electrones van a estar por debajo de la banda. Esto dado que no hay ni una sola vibración en la red que tenemos. En el momento que la temperatura sea mayor a 0 Kelvin, pues algunos electrones, producto de la vibración, van a pensar a moverse de esa banda energética, ¿ok? Después, si la temperatura comienza a crecer, estos electrones crecen por la banda prohibida, y en función de lo que esté, es un estado pues donde se forman los enlaces de covalencia, así que no existe la fuerza suficiente para que permanezcan. Suceden dos cosas: o el electrón se devuelve, o el electrón logra romper esta banda prohibida, y esta banda prohibida pues pasa a la banda de conducción, ¿ok? Y es básicamente lo que ellos representan, la probabilidad de que esté. Recordemos que esta distancia es importante porque es la capacidad que yo tengo de desplazar electrones para poderlos movilizar. Ahora bien, hay un tema importante dentro del análisis de bandas, que es lo que se conoce como el nivel de Fermi, que básicamente es el punto medio, no es el punto medio, es la mediana probabilística
de la banda prohibida que tenemos, ¿ok? Entonces, bueno, es formalidad estadística lo que la propone, pero es básicamente donde se encuentra esta parte de la mitad. Esta banda de Fermi es importante porque en celdas de alta eficiencia se juega justamente con este nivel de Fermi. Y ya lo vamos a ver cómo se juega con este nivel de Fermi. Ok. Estos son bandas en los tres tipos de conductores para entender qué es lo que sucede. Entonces, como ya hablé, el nivel de Fermi es el nivel que está en la parte intermedia entre la banda de valencia y la banda de conducción. ¿Ok? Está justamente en el medio, existe la mayor distancia. Ahora bien, este nivel de Fermi es manipulable cuando yo hago la inyección, ya sea de huecos o de electrones. Entonces, para un material tipo N, donde tengo una carga negativa, eso significa carga de electrones, sucede que yo inyecto un nivel energético al incluir esos electrones en la banda de conducción. Y básicamente yo genero una banda de donadores, ¿ok? O electrones. Y básicamente esta banda de electrones lo que me permite es justamente disminuir el efecto de la banda de conducción. Si yo disminuyo este efecto en la banda de conducción, eso significa que para un electrón transportarse desde valencia a conducción es más sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa con la banda de Fermi? En el caso del material intrínseco, la banda de Fermi no tiene ninguna función importante porque da igual para la banda de conducción y para la banda de valencia. Sin embargo, dado los efectos electromagnéticos al incorporar esta banda energética de los átomos donadores, el nivel de Fermi se eleva y al elevar el nivel de Fermi, al dibujar de nuevo la distribución, lo que sucede es que la probabilidad de que los electrones estén en la banda de conducción es mayor a que si los conductores están en la banda de valencia. Esto para conductores tipo N. ¿Ok? Ahora analicemos el caso de el conductor tipo P. El conductor tipo P es un conductor con cargas positivas. Esta carga positiva del conductor tipo P lo que implica es una inyección de huecos y esto me genera un nivel energético de aceptadores o agujeros en este caso. Esto me va a desplazar el nivel de Fermi hacia abajo y esto lo que significa es que la probabilidad de que el electrón se encuentre en la banda de valencia es mayor que si lo comparo con el electrón que se encuentra en la banda de conducción. ¿Ok? Este efecto pues genera distintos dopajes y básicamente yo empiezo a jugar con esta diferencia, porque esta diferencia lo que me va a dar es el nivel energético que yo empiezo a generar para poder trasladar electrones de un lado a otro, ¿ok? Nótese que en el caso contrario, si lo vemos en el otro sentido, yo tengo también la capacidad de bloqueo. Por eso es que como el diodo lo vemos en sentido hacia adelante o en sentido reverso, porque eso significa que aquí yo estoy bloqueando en función del flujo que yo pueda tener. Esto se ve a nivel general, básicamente es la cantidad o la concentración que yo tengo en mi banda de conducción. Esto está determinado por la probabilidad de Fermi-Dirac y la banda de donadores. Y hay un efecto importante que es el voltaje térmico del sistema. Esto es un logaritmo, sin embargo, esta constante va a estar directamente relacionada. ¿Por qué? Aquí la constante, lo que tenemos es la constante de Boltzmann, ¿ok? Y lo que tengo es la parte de temperatura. La constante de Boltzmann es una constante, pero la temperatura sí puede variar. Y nótese qué interesante, el nivel de fluctuación energética va a ser mayor cuando yo incremento la temperatura, ¿ok? Y esta variación de la temperatura en esta ecuación o en ambas ecuaciones lo que me genera es una primera idea mayoritaria de por qué la temperatura afecta directamente al semiconductor y en este caso la celda solar. Si la temperatura es mayor, eso está directamente relacionado con mayor vibración de la red o el cristal, ¿ok? De silicio,
Y al haber mayor red de cristal, lo que sucede es que los electrones que estén viajando libremente por la red tienen mayor probabilidad de colisión. Al tener esa probabilidad de colisión, que lo vamos a ver más adelante, yo puedo generar un proceso de recombinación, y este proceso de recombinación lo que principalmente me genera es que yo atrapo esos electrones y por ende tengo menos corriente. Básicamente, en resumen, a mayor temperatura voy a tener menos corriente, que es un efecto normal de los paneles solares y en realidad de cualquier semiconductor. Ok, la pregunta ahora que ya sabemos algunas ideas claras de los electrones es cómo se mueven realmente los electrones, ¿ok? Y los huecos. Los dos tienen probabilidad de moverse. Ustedes pueden intuir que los electrones son más fáciles de mover que los huecos, ¿ok? Y existen dos métodos importantes. Un método de deriva, esta traducción va a variar dependiendo del libro que encuentren. A mí me gusta deriva, pero básicamente es el drift, ¿ok? Y la difusión. Vamos a verlos con detalle. El primero de los efectos es la deriva o drift, ¿ok? ¿Y por qué deriva? Porque yo no tengo ninguna manipulación con mis partículas portadoras de carga y simplemente aplico un campo eléctrico, ¿ok? Entonces, lo que sucede con el campo eléctrico es lo siguiente. La polaridad del campo eléctrico que yo voy a tener en este sistema va a desplazar dos cosas. Los huecos van a irse al lugar de mayor potencial en ese campo eléctrico y los electrones. Ok, tengo a alguien que está presentando. Ok, lo que les decía, los electrones se mueven al lugar donde existe menor potencial, atraídos por las leyes de carga que ya todos conocemos, ¿ok? En esta línea, básicamente es la deriva, cómo se comportan los electrones y los huecos a la libre en respuesta de un campo eléctrico. Y esto yo principalmente lo caracterizo como las velocidades de deriva o las velocidades o las drift velocity. Entonces, voy a tener dos factores. Voy a tener una relativa constante, que también es variable, aplicada a un campo eléctrico, y voy a tener otra para los huecos o las cargas positivas. En este caso, estos los factores de movilidad, y estos factores de movilidad son los que están directamente relacionados con la facilidad que tengo de moverme en una red como partícula de carga, ¿ok? En esta línea, y aquí ya queda un poco comprobado, la movilidad en los electrones es básicamente 3 veces más rápida de lo que puede ser en los agujeros, mientras que en los electrones la capacidad o la movilidad que tengo de carga es de 1360 centímetros cuadrados, voltios a la menos 1 por segundos a la menos 1, en los huecos es de 450 centímetros por voltios a la menos 1 por segundos a la menos 1. ¿Ok? Este movimiento, ok, está claro, y lo ven acá, siempre que tenga, y eso lo sabemos de los cursos básicos de electricidad, siempre que yo tenga un movimiento de electrones, voy a generar una corriente eléctrica. Entonces, esto es lo que se conoce como corriente eléctrica de deriva. Básicamente, la corriente eléctrica de deriva va a estar directamente relacionado con el producto de la carga elemental, ¿ok? Porque estamos hablando del movimiento de un electrón, más la velocidad de deriva que yo tengo del sistema, o el voltaje de deriva que yo tengo del sistema para los huecos, más la velocidad que yo tengo en los electrones por el campo magnético, ¿ok? Y a esto es lo que yo conozco como corriente de deriva. La difusión es un poco más simple de lo que tenemos, y en este caso esta difusión es el proceso natural
que uno puede tener en cualquier sistema. Es decir, si ustedes tienen una botella de agua, y eso lo pueden ver y la cierran, ¿ok? Y la dejan por la mitad, siempre va a buscar el acomodo en el espacio. Y esto pasa en partículas. En partículas, principalmente a nivel atómico, donde yo tengo niveles energéticos altos, ¿ok? Siempre las partículas intentarán buscar la mayor distribución posible alejada. Esto para mantener o liberar presión que podamos tener en el sistema. Entonces, en la difusión, yo tengo una densidad, aquí lo pueden ver en un espacio cerrado, y simplemente porque acá tengo más espacio libre, las partículas van a comenzar a moverse. ¿Ok? Este movimiento de difusión básicamente me permite un movimiento de electrones. Este movimiento de electrones me genera una densidad de corriente y cuando ya este proceso, las partículas estén a nivel electromagnético estabilizadas, va a permitir generar una distribución homogénea y por ende la corriente va a disminuir. Entonces, es el segundo de los aspectos. Algunas anotaciones importantes respecto a la difusión. El primero es que es un proceso donde se da como resultado del movimiento térmico. Entonces, el movimiento térmico, otra vez, lo que les digo, la red comienza a vibrar y esta vibración va a generar desfases a lo interno o espacios libres. Esos espacios libres van a ser aprovechados por todas las partículas que van a volver a acomodarse y este acomodo también genera una corriente. En este caso, yo genero una densidad de corriente para los electrones y una densidad de corriente para los huecos. En este caso, están directamente relacionadas con la carga elemental, el coeficiente de difusión, que es un coeficiente dado directamente por el material, por el gradiente o la velocidad en la que yo puedo desplazar partículas de una sección a otra. D sub n y D sub p son llamados coeficientes de difusión y están definidos por la relación de Einstein, que básicamente es otra vez el voltaje térmico, que cumple un papel importantísimo en los sistemas fotovoltaicos, dividido entre la carga elemental del sistema. ¿Ok? Entonces, la corriente total en el semiconductor va a ser la suma de ambos fenómenos, la suma de la corriente de deriva más la corriente de difusión. Si traemos la matemática simplificada de la diapositiva atrás anterior y esta diapositiva, pues obtenemos que esta es la corriente general en el semiconductor, dados los mecanismos de transporte que podamos tener. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ok, espero que esto sea un buen recordatorio de los tiempos mozos de física y de toda la parte de elementos activos. Ahora bien, vamos con la regeneración y la generación de huecos electrónicos. El efecto fotovoltaico se divide en tres partes o tres etapas. La primera es que yo absorbo una partícula de luz. Recordemos que esta partícula de luz, de acuerdo a lo que explicó Albert Einstein, viene debidamente cargada. Al cargar esa partícula de luz, yo genero vibraciones en mi red de silicio y esta red de silicio va a liberar electrones. Esto es lo que se conoce como la generación de un portador de carga. Básicamente estoy inyectando energía y si yo le inyecto energía a un electrón, ¿ok? Voy a poderlo desplazar a una banda de nivel energético superior. ¿Ok? Estos son pues parte de los materiales, ya vamos a ver características idealizadas para ello. Lo siguiente es que la posterior separación de dichos portadores de carga, eso es decir, yo rompo esos portadores de carga en dicha unión y los tengo que clasificar, ya sea para la banda de conducción o la banda de valencia. ¿Okay? Luego hay una recolección de esos portadores, es decir, yo ilumino mi celda, en un momento dado le inyecto un pulso, esto me va a generar un rompimiento de los electrones que van a dejar un hueco, posiblemente el electrón rompa la banda prohibida, suba a la banda de conducción y como ya no tiene otra perturbación, el electrón por los movimientos y los mecanismos, especialmente la difusión que ya estuvimos generando, va a retornar y se va a recombinar
en el sistema, ¿ok? Y es básicamente lo que estamos viendo. Entonces, de nuevo, repasando el concepto, el fotón con energía E sub pH y genera o irradia sobre el electrón par, y posiblemente esto tenga la energía suficiente, y la tiene, para poder separar el electrón y enviarlo a la banda de conducción. Un momento después, esto va a generar dos cosas. Antes de quitar el pulso electrón, si la energía, mi electrón absorbe la energía suficiente para desplazarse a la banda de conducción, ¿ok? Si me sobra energía, yo tengo que usarla de alguna forma. Recordemos que la principal forma de energía a nivel general es el calor. Entonces, yo voy a tener justamente una disipación de calor que en este tipo, en este fenómeno de semiconductores, se conoce como termalización, ¿ok? Y esa termalización va a generar que ese calor aumente la temperatura, de nuevo, vean lo importante que es la temperatura en el proceso, y va a generar un movimiento o una vibración en la red. Al generar dicha vibración en la red, pues los huecos o las partículas elementales se van a estar moviendo, ¿ok? Ese proceso de termalización es importante. Antes de continuar con esta discusión y con lo que les estoy explicando, es importante hacer una clasificación de los semiconductores. Existen dos tipos de semiconductores y están basados en cómo se encuentran alineados, lo que se conoce como el momentum o la dirección de los espines respecto a las bandas energéticas que tenemos, ¿ok? Entonces, el semiconductor directo es aquel donde el punto más alto de la banda de valencia está completamente alineada con el punto más bajo de la banda de conducción. Ok, recordemos que son procesos electromagnéticos. Eso implica que las cargas siempre van a intentar buscar el camino más corto. Entonces, la probabilidad de que las cargas intenten cruzar en el punto más alto del punto de valencia y el punto más bajo es mayor. Entonces, esta es la referencia para marcarlos. La representación anterior de las bandas, que son una línea, eso es una idealización porque a nivel formal no existen. Es una banda pues probabilística de posibilidades energéticas que yo puedo tener. Ok, esto básicamente solo requiero en la energía generada de un fotón para poder transportar este electrón de EV a EC. Entonces, básicamente, yo simplemente irradio un fotón y ese fotón se va a encargar de trasladar los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Eso es sumamente importante. Sin embargo, existen muchos materiales que no funcionan así. Y lastimosamente el silicio no es un semiconductor directo, aunque tiene algunas implicaciones que más bien permiten la parte de trabajar en reversa gracias a esta propiedad. El segundo tipo de semiconductores es lo que se conoce como semiconductores indirectos, y en este caso el punto más alto de la banda de valencia no se encuentra alineada con el punto más bajo de la banda de conducción. Esto implica que yo tengo que aplicar un momentum o una tercera partícula que vamos a ver más adelante para poder alinear los ejes. Es decir, la partícula viaja en este sentido, es desprendida por el fotón, el electrón libre se va a mover, no tiene idea clara de qué está haciendo, y hay otra partícula externa que se mete en el proceso que lo acomoda hacia el punto generalizado. ¿Okay? Aquí hay un elemento, y este tercer elemento es lo que se conoce como un fonón, que es una partícula subcuántica que genera este momentum. Ya lo vamos a ver con detalle un poco más allá. Acá lo que tenemos es el proceso de generación y el proceso de recombinación. Entonces, lo que les decía, imaginemos que tenemos un pulso de luz que irradia sobre el semiconductor, y esta partícula de luz viene cargada por la relación de Einstein, ¿okay? Que la energía es igual a H, o la constante de Boltzmann, por la velocidad de luz al vacío y la longitud de onda. Tenemos esas tres condiciones. Eso viene completamente cargado. Este fotón tiene la capacidad de inyectar un electrón, separarlo de la red y dejarlo a la libre. Básicamente transportarlo de valencia a la banda de conducción. Un segundo después, nosotros quitamos el haz de luz, y este haz de luz va a generar que el electrón
por las fuerzas y los mecanismos electromagnéticos o de transporte que ya visualizamos, vuelva a generar una recombinación. Y esta recombinación vuelve a generar un fotón un poco más pequeño. De hecho, que esto es fundamental porque en sistemas fotovoltaicos es una de las formas de estudiar la calidad de un panel solar. Lo vamos a ver mucho más adelante en el curso con lo que es la fotoluminiscencia. Entonces, vamos a ver los procesos que suceden en la banda prohibida que están relacionados con generación de pares electrón-hueco. Primero tenemos una generación radiativa, tenemos una recombinación directa en el segundo de los aspectos y tenemos una recombinación de Shockley-Ritz-Hall, que es otro tipo de recombinación. Tenemos una recombinación de Auger y tenemos una concentración de cargas en no equilibrio. Básicamente, estas cargas en no equilibrio van a generar procesos de difusión que lo vamos a ir estudiando. Entonces, el primero de ellos es la generación radiativa. Ya hemos hablado mucho de ella. Un fotón cargado cae sobre la red, extrae un electrón y este electrón queda a la libre. Si no pasa nada extraordinario, se volverá a recombinar, pero si no, yo tengo la capacidad de captar dicho electrón y generarlo, moverlo donde yo quiero, generando una corriente eléctrica. Entonces, la luz penetra material, va a ser parcialmente absorbido, no existe una absorción perfecta. En la mayoría de materiales alcanzamos el 98% de absorción para lo que son los paneles solares fotovoltaicos. Y esta energía, si es mayor que esa banda prohibida, que este band gap, ¿ok? De eje, esto simplemente va a mover el electrón, va a romper el cristal y es importante, una anotación importante, la absorción del material, porque eso es una ley que se van a topar mucho en sistemas fotovoltaicos, es la ley de Lambert-Beer, que básicamente es una ley de absorción. Y es una ley de absorción que lo que me indica que la intensidad o lo que yo puedo penetrar en un material está directamente relacionado con la longitud de onda del paquete de luz que yo traigo, es dependiente de ese paquete de onda, por la parte exponencial del coeficiente de absorción del material, que es dependiente del espectro de luz, por la profundidad a la que me encuentro. A mayor profundidad, yo voy perdiendo flujo y voy perdiendo energía. Es decir, si me voy metiendo en el semiconductor con el rayo, conforme yo voy bajando, voy perdiendo intensidad y eso ya lo voy generando. Eso lo vamos a estudiar más adelante porque es importante entenderlo y era lo que yo les decía, que no todo el espectro de luz puede ser absorbido por una simple lámina de silicio. La densidad del flujo de fotones está dado por básicamente esta relación, que es la volumetría que tenemos de los fotones dependientes de la longitud de onda por el factor H por la velocidad de la luz en el vacío. Y el perfil óptico de absorción está dado por la integral de la ley de Lambert-Beer, que básicamente lo que me genera son curvas exponenciales para entender hasta qué parte yo puedo llegar con el semiconductor. Este perfil óptico de absorción es lo que yo les comentaba en la sección anterior, es uno de los responsables del diseño actual del grosor de los paneles solares. Ya les dije que una placa solar tiene 180 micras, ¿ok? De grosor. Y esto está directamente relacionado porque obedece al perfil de absorción, ¿ok? Si yo disminuyo de ese perfil, empiezo a tener problemas no solamente de absorción, sino que voy a tener fuga de partículas energéticas en el sistema. El segundo de los procesos está directamente relacionado con la recombinación directa, que también ya lo hemos mencionado. Básicamente ocurre en semiconductores directos. Recordemos que el punto más alto de la banda de valencia está alineado con el punto más bajo de la banda de conducción y entonces en el momento que ya yo no tengo ninguna excitación del electrón, el electrón va a regresar, ¿ok? Por temas de difusión en este caso. Y esto va a generar pues un fotón como resultado, que esto va a generar básicamente una reacción en cadena del sistema. Dado que este cristal está vibrando a temperaturas, esos electrones se van a estar moviendo, ¿ok? Y como va a estar libre el electrón, pero hay otros momentos que están afectando la red de cristal, en ese sentido,
la probabilidad de ese electrón se va a encontrar otro hueco en alguna parte del camino y se va a volver a recombinar. Entonces, el sistema no va a ser completamente libre. Esto es básicamente lo que se conoce como tiempo de vida de los electrones. Es otra de las características que ya hablamos al inicio de la lección y es el tiempo que efectivamente puede durar un electrón bajo condiciones de carga cuando yo lo irradio. Entonces, ¿cuánto tiempo yo tengo suficiente para poderlo transportar? Este tiempo está directamente relacionado con la concentración el dopaje que tengo, porque tengo que llegar a un balance entre ese tiempo de vida, es decir, yo tengo que optimizar ese tiempo, porque si ese tiempo es mayor, yo tengo una mayor densidad de corriente, ¿ok? Pero si le empiezo a meter más dopaje al sistema, la probabilidad de reducir ese tiempo es mayor, porque la probabilidad de colisiones aumenta. Ese tiempo de vida está directamente relacionado con el número de partículas de portadores de carga dividido entre la tasa de recombinación que vamos a hablar más adelante. Este tiempo de vida, es decir, el tiempo que vuela el electrón, me genera de forma automática o como consecuente una segunda propiedad que está denominada como el largo de difusión. Esa es la distancia aproximada que el electrón puede recorrer o la partícula puede recorrer, y también los fotones, sucede de un costado a otro. Y está dado por la raíz cuadrada del coeficiente de difusión producto del tiempo de vida. Esto para los electrones en material tipo P y para los huecos en el material tipo N. Esto es lo que se conoce como la longitud de difusión para los portadores de carga minoritarios. ¿Y por qué es los portadores de carga minoritarios? Cuando yo tengo menor densidad de partículas, el tiempo efectivo que yo puedo utilizarlas va a estar directamente relacionado con la menor cantidad de partículas que yo puedo tener, porque son las primeras que se van a poder acomodar. Si yo tengo más partículas, o en este caso los portadores de carga mayoritarios, la probabilidad de colisiones y el tiempo de vuelo del sistema va a estar completamente relacionado para que ellos puedan acomodarse en el espacio. De ahí que este tiempo está directamente relacionado con los portadores minoritarios. Y estas distancias son las aprovechables porque yo necesito generar un flujo de electrones el mayor tiempo posible pensando en una celda solar para poder generar electricidad. El siguiente de los procesos de recombinación es lo que se conoce como el proceso de recombinación Shockley-Ritz-Hall, que básicamente el fenómeno tiene los apellidos de los tres físicos que lo inventaron, y este fenómeno se da cuando genero impurezas. Hemos hablado solamente de materiales dopados, excíntrecos, pero donde no hay impurezas, es decir, es el mismo material. Nosotros veamos la red que tenemos por acá. Es una red normal cristalina, pero tenemos un átomo que tiene impurezas, ¿ok? Y este átomo que genera impurezas, pues puede generar huecos y puede generar electrones. Ahora bien, lo interesante del caso es que al igual que ya lo observamos anteriormente con los niveles de Fermi, ¿ok? Un átomo impuro que no se corresponda a esa red también me va a poder manipular el campo del sistema y va a meter una interferencia o una pequeña red, ¿ok? Entonces me genera un campo energético menos probable porque no es igual de fuerte que la banda de valencia o banda de conducción, pero que tiene ciertos puntos donde la partícula puede ser atrapada, ¿ok? Esto, como les decía, es por la banda intermedia que se da y existen dos tipos. En este caso, se dan donadores cuando los donadores son neutrales, cuando contienen un electrón, y positivos cuando no hay electrones, y los aceptores donde tenemos un electrón y se vuelve neutral en el tiempo de, ya vamos a ver lo que eso significa. Básicamente, yo genero que este proceso de conversión estoy engañando a la banda prohibida porque es impura, ya no es una banda pura, y aquí puedo generar un momento probabilístico donde el electrón y el hueco se pueden recombinar, incluso quedan atrapados. Eso es un problema grande a nivel de impurezas, porque cuando yo dopo el semiconductor, yo necesito que esos electrones puedan ser libres también, ¿ok?
Esa tasa de reconversión está dada por esta fórmula, que justamente fue uno de los motivos para otorgarles diversos premios. Shockley incluso ganó el Nobel por encontrar esa relación matemática, donde tenemos lo que es el coeficiente de difusión, da una partícula externa, el número de partículas, y luego tenemos el número de partículas del material extrínseco menos el material intrínseco. Luego tenemos una probabilidad, un perfil de probabilidad con un coseno hiperbólico, y simplemente la distancia o la normalización de la distancia a dicho punto. Esta es pues parte de las expresiones. Esto siempre se va a dar en todo tipo de material. Ahora, hay un componente inicial interesante. Como les decía, este tipo de recombinación, me devuelvo un momento, la recombinación directa es poco probable que suceda en semiconductores indirectos. En nuestro caso particular de estudio, el semiconductor indirecto corresponde al silicio, ¿ok? Y este recombinador de silicio directamente se da porque yo no tengo la capacidad de poderlo empujar. Yo necesito arrancarlo y empujar el electrón. Básicamente eso es lo que sucede. Sin embargo, también estudiamos que cuando yo genero una recombinación, se generan varias partículas energéticas. La primera es un fotón como resultado, pero también sigo generando vibraciones. Y recordemos que tenemos energía latente en el sistema que hace vibrar la red. A este proceso o este fenómeno es como lo conocemos como la recombinación de Auger, que básicamente es, pues, el científico es francés, y es el tipo de recombinación de el electrón que se mueve dadas las dos condiciones. Primero, yo lo irradio con un fotón, ¿ok? Yo lo logro arrancar, sin embargo, recordemos de que necesito empujarlo, pero este empuje viene directamente dado porque el fotón, no toda la energía almacenada en ese fotón está directamente relacionada o se puede transformar en energía directa, sino que se va a disipar en calor. Este calor me va a generar una termalización y esa termalización va a empujar el electrón. Básicamente genera una colisión doble. Yo muevo el sistema recombina y al recombinar se va a regresar. Al regresar hace que vibre y empujo el electrón. Esto es el tipo de recombinación que sucede. Entonces, básicamente el sistema involucra tres partículas. Necesito el electrón, el fotón y un fonón. ¿Ok? El electrón es la carga elemental que yo necesito mover. El fotón es el responsable de iniciar el proceso y el fonón va a ser el responsable de reacomodar ese electrón dentro de la red del sistema. Entonces, esta tercera partícula es la que genera el momentum, que el momentum es esa alineación que yo le puedo tener, es decir, es empujar ese electrón para que llegue hacia la banda de conducción. En el proceso de Auger, depende que la densidad de los portadores de carga en los electrones N y P, ok, está directamente relacionada de cómo lo tengo. Y básicamente yo tengo dos tasas de reconversión. La primera es una tasa de reconversión cuando tengo electrón, hueco, hueco, es decir, de un electrón genero un hueco y la energía se pasa a un hueco. Si yo desplazo el hueco, tengo la probabilidad de recombinar con un electrón. Ok. Si no, también tengo la posibilidad de recombinación electrón, hueco, perdón, aquí era electrón, hueco, electrón, donde este desplazamiento se mueve hacia un electrón y yo lo impulso a encontrar otra parte en la posición de la banda prohibida para poder recombinar. Lo que son C sub n y C sub p son constantes de proporcionalidad para la recombinación de Auger, que depende de la temperatura. ¿Okay? Igual, a más temperatura es más difícil recombinar. Entonces, lo ideal de los semiconductores es mantenerlos, para temas de conductividad, mantenerlos fríos. Incluso toda la línea de superconductores basan su principio, o una de las prácticas que es poco improbable de momento con tecnología, es que necesitamos llevarlas a temperaturas bajas. ¿Ok? La recombinación de Auger va a ser igual al efecto que yo puedo tener en la recombinación electrón hueco-hueco y en la recombinación electrón hueco-electrón. ¿Ok? El último de los fenómenos que ocurren en esta banda prohibida es la concentración de cargas en no equilibrio. ¿Ok? En el caso ideal, nosotros podríamos pensar que todo electrón que se llega a desprender puede volver a
desprenderse o a recombinarse. Sin embargo, existe un proceso de termalización que mueve los momentos de las partículas. Al mover esos momentos de las partículas, yo comienzo a generar cambios en mi banda y esos cambios en mi banda comienzan a generar cargas en no equilibrio. Estas cargas en no equilibrio, que es el otro fenómeno que sucede, esta energía me va a desplazar estos movimientos y naturalmente, buscando las condiciones de equilibrio, todas las cargas van a intentar acomodarse por difusión. Al acomodarse por difusión, esto nos permite reacomodar otra vez el semiconductor para volverlo a utilizar. ¿Ok? Ya les he dicho muchas veces, la energía que sobra en el proceso se disipa en forma de calor y para poderlo analizar, ya aquí no usamos una distribución de Fermi-Dirac, sino que utilizamos dos. Lo hacemos de forma independiente a nivel matemática para poder entender cómo funcionan las dos densidades. En esta distribución de Fermi, que esta es la expresión matemática que tenemos, pues tenemos la distancia que podemos tener de Fermi a conducción entre la energía de conducción, entre el voltaje térmico, por la densidad de los electrones. Caso contrario para los huecos, ¿ok? Y de dicha termalización se obtienen dos densidades de corriente. Una densidad de corriente para los electrones y una densidad de corriente para los huecos. En este caso van a estar directamente relacionadas por el gradiente. De nuevo, cuando yo genero una carga en no equilibrio, las estoy desplazando hacia un sitio. Cuando yo intento regresar a las condiciones de equilibrio en el semiconductor, las cargas naturalmente van a volverse a desplazar y reacomodarse en su entorno. Esto va a generar corrientes, ¿ok? Y son corrientes justamente de difusión como las analizamos anteriormente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sé que el tema es denso, pero lo que intentamos desentrañar es la forma en que funciona la celda solar fotovoltaica y que lo podamos ir entendiendo cuál es ese proceso en forma simple. Esto nos va a permitir entender un poco las tecnologías. Ok, ya hemos hablado de elementos tipo P y hemos hablado de elementos tipo N, ok, de los dos diferentes tipos. ¿Qué sucede si yo agarro un material tipo P y lo conecto con un material tipo N? Eso es justamente lo que vamos a ver. Tenemos dos materiales de carga, una región tipo N y una región tipo P. Básicamente en la región tipo N, que es donde tengo las cargas negativas, voy a tener un exceso de electrones y en la parte voy a tener un exceso de huecos, ¿ok? Como se puede ver aquí en las cargas que voy a estar repartiendo, ¿verdad? Son materiales completamente dopados. Recordando los niveles de donadores y de aceptores, nosotros desplazamos lo que es el nivel de Fermi en función de hacia dónde esté el flujo de elementos, ¿ok? Entonces, la energía siempre se va a buscar hacia donde la probabilidad de que yo tenga sistemas lo voy a generar, ¿ok? Básicamente en los conductores tipo N, al tener más electrones en banda de conducción, ellos se van a mantener en banda de conducción, intentándose mover, y cuando los tengo en el tipo P, que voy a tener más agujeros, huecos, voy a mantenerlo cerca de la banda de valencia, ¿ok? En la unión tipo P, los huecos son portadores mayores y en la unión tipo N, los electrones son portadores mayores. Esto es importante porque no hay un proceso de dopaje limpio también. Esto genera impurezas y eso significa que cuando yo dopo, puedo también obtener ciertos electrones como resultado, que son menores a la cantidad de huecos que estoy haciéndolo, por ejemplo, en un material tipo P o viceversa en un material tipo N. La cantidad de huecos y electrones para ese material N va a estar definida por la densidad de donadores y en el caso de los huecos va a estar definida por la cantidad de partículas al cuadrado de la densidad en el semiconductor intrínseco dividido por la cantidad de donadores existentes. Y la cantidad de huecos y electrones para un material tipo P va a estar definido por la relación inversa, ¿ok? Entonces, básicamente, recordemos que las partículas en estado de equilibrio en un donador intrínseco, yo debería tener la misma cantidad. Sin embargo, aquí lo que estamos buscando es el complemento, dado que estamos inyectando otros portadores de carga del sistema. Entonces, esto es importante. Cuando ese semiconductor tipo P se junta con un semiconductor tipo N, causa una corriente de distorsión, ¿ok? Porque
básicamente nosotros lo que necesitamos, esta corriente de distorsión se da porque este diagrama de acá y este diagrama de acá tienen que igualar lo que es la distribución de Fermi. La distribución de Fermi debería estar siempre en el mismo nivel. Yo no puedo tener esto porque la única forma de pasar electrones en esta distribución de Fermi es mediante tunelaje, lo cual la probabilidad es menor y tiene otros efectos cuánticos deseables. Entonces, básicamente, esta unión tipo P, al juntarlo, tiene que igualar el campo eléctrico, ¿ok? Y al igualar el campo eléctrico significa que yo tengo que desplazar todo este material hacia el nivel de Fermi que esté igualado. Ya vamos a ver un diagrama, ¿ok? Básicamente, cuando yo hago esta unión, este espacio de carga que genero acá, no lo puedo dejar libre. Básicamente, yo agarro estas dos bandas, las llevo arriba, de tal manera que este nivel de acá y este nivel de acá estén en la misma línea. Esto va a generar un espacio de carga, que son los puntos que conectan de este punto a este punto y de este punto a este punto. Básicamente están en esta dirección hacia arriba, ¿ok? Básicamente, ese espacio de carga es un espacio donde los electrones no van a suceder. Más bien, es el espacio donde la recombinación va a suceder hasta cierto punto y ellos van a regresar, ya sea a la región tipo P o a la región tipo N en función de las cargas y en función del proceso de difusión que tenemos. Entonces, cuando este campo magnético que aplica acá, aplicamos un movimiento de cargas a la deriva, aquí tenemos la parte potencial, aquí tenemos la parte negativa, esto va a impulsar de que los electrones se muevan hacia la parte tipo P que está cargada de huecos y suceda un proceso de recombinación de electrones. Dado que el material está dopado con otras partículas, en este caso en la región tipo P de boro, la recombinación sucede, pero existe una separación de nuevo en el momento que vuelve a incidir otro fotón. Entonces, yo básicamente voy a tener una recolección de electrones a lo largo del circuito y con esto genero una corriente eléctrica. Algunos esquemas energéticos para irlos entendiendo. Aquí tengo mi unión tipo N y aquí tengo mi sección tipo P. Esto es el espacio de densidad de carga. Recordemos que en la parte N yo tengo mayor cantidad de electrones que tienen mayor cantidad de carga y por eso la densidad es mucho mayor. En densidad tipo P yo tengo menor, aunque las áreas deberían ser equivalentes. Luego, en este espacio de carga, ¿ok? Que este espacio de carga es justamente esta sección, lo que yo estoy pues graficando. En este espacio de carga justamente ocurre el campo eléctrico máximo del sistema, ¿ok? Porque yo estoy comparando y estoy generando un choque eléctrico al colocar dos cargas diferentes y eso va a generar el movimiento de partículas a nivel atómico, ¿ok? Y por último, un potencial electrostático, que era lo que les decía. Yo tengo mayor cantidad de cargas dominantes en el tipo N y estas cargas van a buscar, por naturaleza, en el proceso eléctrico, moverse hacia el lugar de menor potencial, ¿ok? Lo que ya sabemos de electricidad. Esto justamente va a generar ese flujo constante de electrones que es el movimiento. Esta es la banda que les decía. Entonces, voy de nuevo por acá, retrocediéndome algunas. Yo tengo que equiparar este nivel de Fermi con este nivel de Fermi. Esto va a ser este desplazamiento que tengo hacia arriba. Al tener dicho desplazamiento en el tipo P, estas son las dos bandas del tipo P y estas son las bandas del tipo N, yo genero un nivel de Fermi equidistante. Aquí lo que está pasando en este caso es que yo estoy aplicando un voltaje. Al aplicar un voltaje, yo deformo las líneas de Fermi en el semiconductor y genero, como ustedes lo pueden apreciar, una mayor banda, porque estoy generando un proceso de inyección de campo eléctrico, lo cual genera un proceso de deriva y esta me empieza a generar que las cargas negativas se mantengan de un lado y esta expansión del nivel, como ustedes lo pueden ver acá, el nivel energético se va viendo aumentado y esto genera justamente de que el semiconductor actúe como un aislante. Entonces, básicamente lo que está pasando acá es que yo estoy aplicando un voltaje de potencial en las entradas del semiconductor y esto hace que las bandas de valencia
la banda prohibida pues se abra y esto es más complicado pasar electrones. Si yo estoy utilizando un sesgo delantero, es decir, le estoy dando vuelta a la polaridad del dispositivo, lo que yo genero es una disminución en entre la diferencia de la banda de conducción y la banda de valencia, lo cual me facilita el movimiento de los electrones, ¿ok? Y este campo eléctrico justamente es el diferencial para conectar la banda de conducción del material tipo N y la banda de conducción del material tipo P, ¿ok? Y esto que ustedes ven acá es una condición directa de lo que es la probabilidad delta de Fermi-Dirac, ¿ok? Por eso tiene esa forma. Entonces, básicamente yo tengo muchos electrones acá. Cuando yo aplico potencial, pues no van a poder subir de la forma adecuada si lo utilizo en sesgo negativo o sesgo de retroceso o trasero, pero si los utilizo en sesgo positivo, la idea es que los electrones viajen, se recombinen y vuelvan a caer en la parte de valencia. Esto genera la liberación de un fotón. Estos son los diagramas para un circuito abierto y para un cortocircuito. Básicamente ustedes pueden ver que el espacio de carga, el diferencial cambia. Aquí es un poco más suave y esto, lo que va a suceder en la parte de circuito abierto, como ustedes ya lo pueden ir asumiendo, es que la cantidad de corriente es menor. ¿Por qué? Porque el diferencial de las bandas, en este caso del sistema, al verse plano, no voy a generar una distribución de cargas y esto va a generar una menor cantidad de difusión en el sistema. En el caso del cortocircuito, si yo cortocircuito el semiconductor, el espacio de carga se ve influenciado, generando mayor diferencia o mayor caída, y esto va a propiciar el tamaño de los electrones como tal. Esto me va a dar como resultado lo que es el movimiento o la relación directa entre la unión del circuito abierto y el cortocircuito. Es exactamente la misma deducción de los diodos. Y básicamente tengo una curva característica que es una curva de escalera, ¿ok? Donde básicamente relaciono la corriente con el voltaje, donde tengo características importantes. Lo primero es el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, los puntos de máxima potencia, que es la potencia máxima del sistema, y que esto se ve reflejado en una curva de corriente versus voltaje. Ahora bien, yo tengo formas en una celda solar de poder iluminar el tipo de sistema que tengo. Al iluminarlo, yo genero una diferencia de potencial y es la curva que yo veo, pero yo también tengo la capacidad de poder caracterizar dicha celda solar como un diodo, ¿ok? Y la curva característica del diodo que tenemos. Al final del día, la corriente global de mi celda solar es igual a la corriente de recombinación menos la corriente de generación. Esto me va a dar como resultado que cuando yo le aplico una potencia diferencial voy a generar una corriente de saturación en mi celda que es producto de la parte exponencial de la carga elemental por el voltaje aplicado dividido entre el voltaje térmico menos 1. Y si yo quiero analizar el componente iluminado, yo tengo la misma corriente de saturación del diodo, pero menos la corriente generada por el fotón. Y esta corriente generada por el fotón es directamente relacionada con las longitudes de onda que yo puedo tener en el sistema. Lo último que nos queda es el modelo equivalente de una celda solar. Okay, ya he dicho lo anterior, voy de nuevo con la recapitulación de los diagramas de los sistemas que tenemos. Básicamente yo tengo un modelo simplificado de la celda solar. Aquí tengo mi unión tipo N en la celda, viéndola físicamente, mi unión tipo P, ok. En el espacio de carga es donde conviven ambos tipos de celda, ok. Estos tipos de celda, primero voy a tener la absorción de un fotón que va a provocar la ruptura entre los dos materiales y esto va a generar un electrón hueco. Por temas de difusión, cuando se encuentran los electrones, ellos le va a ser más fácil buscar el lugar de menos potencial para poder dar la vuelta, genera un trasiego de corriente, pero sin embargo es muy común que esos electrones y esos huecos se puedan volver a recombinar, incluso que no pasen por la parte de electrones.
Hay membranas permeables, que eso me permiten ayudarles a que se separen, ¿okay? Que es parte del proceso de dopaje. Y una vez que se separan producto de la radiación de un fotón, genera un movimiento de electrones. Y este movimiento de electrones, pues completamente va a la vuelta de circuito, que yo completamente puedo generar o recolectar para la generación de corriente, ¿ok? En dicha generación de corriente, los sistemas van a regresar otra vez a la parte de la placa solar, los electrones libres, y van a intentarse recombinar si no hay partículas que permitan el flujo constante de corriente. Los electrones conducidos para la generación de electricidad hacia el punto general. Ok, como yo les he comentado, la celda solar es básicamente un diodo, ¿ok? Entonces, dentro del modelo del diodo es una celda que puede, una fuente de corriente, la simplificación mínima que tenemos, y esta simplificación del sistema está directamente relacionado con la energía de saturación del diodo, la corriente de saturación del diodo en un modelo idealizado, pero sabemos que todo componente electrotécnico va a contar con una resistencia en serie y una resistencia en paralelo. Entonces, el modelo idealizado, el más utilizado de hecho es este segundo, donde yo tengo una fuente de corriente, el diodo, la resistencia en paralelo y la resistencia en serie, y un voltaje que me genera mi circuito. Este es el modelo idealizado de un diodo ya entrando en la parte de circuitos. Dejamos la parte cuántica, ahora nos regresamos a la parte electrónica, y hay algunas características que las vamos a estudiar con lujo de detalles en la siguiente lección que vamos a ver. Lo primero era la densidad de corriente en este circuito, ¿ok? Donde yo tengo mi corriente de saturación del diodo por el producto exponencial del voltaje térmico menos 1, que es el resultado de la red de malla, menos la corriente de foto generada, que es la cantidad de electrones que yo genero. Algunos componentes importantes que vayamos entendiendo de caracterización. El primero es la densidad de cortocircuito, que esto está dado como resultado directo de toda esta parte cuántica que acabamos de explicar, que es la densidad de corriente del cortocircuito, donde para la celda de silicio hay un límite que vamos a estudiar más adelante, pero aproximadamente en laboratorio es de 46 miliamperios por centímetro cuadrado, ¿ok? Esta es la densidad de corriente. Luego tengo un segundo parámetro que es el voltaje de circuito abierto. Esto es, dejo la celda abierta sin ninguna red y esto me genera este voltaje que está directamente relacionado con la corriente de saturación y la corriente fotogenerada. Es una ecuación un modelo complicado de despejar matemáticamente. Y luego tenemos lo que es el factor de llenado. El factor de llenado es básicamente qué tan buena es la celda. Y es una relación entre el punto máximo de potencia y el producto de la densidad de corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto. Está claro que yo no puedo tener un sistema de cortocircuito y circuito abierto al mismo tiempo. Eso es físicamente imposible. De ahí que existe una diferencia y este factor de llenado que lo vamos a estudiar más adelante en el curso con la caracterización de los sistemas fotovoltaicos, pues que me va a definir directamente la relación del sistema. Lo último es una eficiencia de conversión, donde básicamente yo tengo una potencia de entrada por una potencia del sistema, que es la potencia máxima adquirida, que es el producto de la corriente máxima por el voltaje máximo, por ya dividiéndolo a nivel de factor de forma entre los voltajes y las corrientes. Esto es interesante porque la forma fácil que yo tengo de medir elementos en un sistema o un panel fotovoltaico es la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto. ¿Ok? Vamos a verlo con un lujo de detalles más adelante. Nada más aquí para ir abriendo lo que vamos a estar viendo la próxima semana es los efectos que tienen esta resistencia en serie y esta resistencia en paralelo. Y básicamente es que la resistencia en serie, como ustedes lo pueden ir observando, me va a disminuir lo que es la corriente del sistema. Básicamente el voltaje pues se mantiene constante, pero la corriente del sistema sí se va a ir viendo disminuida. ¿Ok? Si yo aumento la resistencia en serie, eso significa que tengo menos corriente, menos facilidad de los electrones para poder transportarse y eso va a generar. Mientras que en la parte de la resistencia en paralelo,
Si yo tengo una resistencia muy pequeña o cero, básicamente me va a generar un cortocircuito y eso no me va a permitir una adquisición de voltaje. Una celda ideal debería tener una resistencia en paralelo, en serie, de cero y una resistencia en paralelo de infinito. ¿Ok? Con esto termino la presentación el día de hoy. Yo sé que es una presentación un poco densa, porque es la física de los semiconductores. Hice un repaso y la idea es entender cómo está constituida una celda fotovoltaica y en las siguientes lecciones vamos a estar hablando de lo que es el movimiento de la celda o la generación ya directamente de lo que compete la celda. Con esta clase, mi objetivo es que ustedes puedan entender qué es lo que pasa a lo interno de la celda. Es un proceso complejo, no es tan fácil como colectar electrones, puesto que es un proceso cuántico, pero de ahí viene la idea, ¿ok? Es una clase, pues, como les dije, un poco densa, un poco compleja de seguir. Lo intenté hacer lo más simplificado posible y con la menor cantidad de matemática posible para no barriolar mucho la cancha. Esta clase que les di hoy básicamente es en muchos programas de maestría un curso completo, ¿ok? O hasta dos, dependiendo de la forma que se dé. Entonces, es una explicación, algunos conceptos, que es lo principal que necesito que quede el día de hoy, es lo que ustedes van a entender en las siguientes semanas cuando hablemos de los efectos de temperatura, los efectos en malla y el diseño de instalaciones fotovoltaicas, porque esto va a depender directamente de la relación que se tiene. No sé si tienen alguna pregunta